Bien, estimados colegas, buenas noches a todos. Cordiales saludos. Eh, Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sala virtual del Centro de Alto Rendimiento Docente para continuar con nuestra preparación de cara al concurso de nombramiento docente 2024. A un poquito más de un mes ya vamos a tener esta noche nuestra programación 25 de julio en el mes de la patria. eh, Me informaron por ahí algunos colegas que en muchos puntos del país se han desarrollado algunos desfiles por fiestas patrias, entonces ya después de haber liberado nuestras actividades del día, ya estamos en la sala del Centro de Alto Rendimiento Docente para continuar preparándonos. Esta noche vamos a estar eh, bajo la orientación, la asesoría y el andamiaje de nuestra capacitadora, la profesora Zenaida Tinoco. Para quien, estimados colegas, voy a pedirles fuertes palmas virtuales y a usted, profesora Zenaida, por supuesto, darle la más cordial bienvenida también. Y al mismo tiempo, cederle el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Adelante, por favor. Bien, profesor Reimer, muchas gracias por el saludo y la bienvenida. Asimismo, el saludo correspondiente a cada uno de los colegas ya presentes en sala. Ya nos estamos conociendo por este medio, no de repente en forma presencial, pero al menos por los nombres. Edilberto, ¿cómo está? Buenas noches, ¿no? Ya los nombres también ya se me están grabando, ¿no? A ver, estamos. Katy también nos saluda, buenas noches. Está Beli, Bessie, Mirko, Mari. Ya Robert, buenas noches. Buenas noches, HP, Rocío, Lidia, Janet, también desde Lambayeque, muy bien. Un gusto, ¿no? Jordan, también buenas noches. Luzmila, a ver, está pasando muy rápido, por acá lo veo. Beatriz, Sila, muy buenas noches. Jessica, bienvenidos también a cada uno de ustedes. Luzmila, HP, buenas noches con todos. Muy bien. Entonces, a ver, como dijo el profesor Reimler, ¿no? Ya estamos algunos todavía estamos en las actividades de desfile, ya cerrando esta semana. Neptali, buenas noches. Semana de gestión, ¿no? Pero ahí estamos con todas las actividades, eh, tratando de cumplirlas, ¿no? A veces el tiempo nos falta, pero ahí vamos. Muy bien, Delia, buenas noches, buenas noches. Felicitas, muy bien, buenas noches. Entonces, sí, mi cámara está borrosa, no sé qué pasa. Voy a apagar mejor, se van a distraer. Sí, Katy, no sé qué pasa. Luis, buenas noches, buenas noches. Cerro de Pasco, wow. Muy buenas noches, Rocío. Ya apago la cámara, ya para no distraernos. Muy bien. Puerto Maldonado también, Luzmila. Qué bonito, ¿no? Qué bonito y qué bueno poder conectarnos. De repente, en algún momento podemos compartir experiencias, ¿no? De forma presencial. Nada es imposible. El Vita, Amazonas, MC Cusco, wow, Tingo María también, Jaime, Edilberto Chiclayo, Sullana, Norte, Erisdey, ¿no? Pucallpa, Jan Robert, muy bien. Qué bonitos lugares. Algún día conoceré. Y Huaraz también, ¿ah? Se les invita acá a Huaraz. Ya cuando ustedes se nombran y todo eso, se pueden dar un tiempito, ¿no? Cati Huancayo, La Libertad, Walter. Muy bien, colegas. Qué alegría de verdad. Un gusto trabajar con todos ustedes, ¿no? Bien, muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Me esperan unos segundos. A ver, un momento. A ver, vamos a ver.
Y ahora sí, ahí está. Entonces, hoy día vamos a trabajar el área de personal social. Si hay temitas que estamos volviendo este, a desarrollar, también estamos viendo, ¿no? La manera de cómo fortalecer en algunas competencias que pues las preguntas son muy seguras, ¿no? Que van a tener ahí en el examen. Entonces hay que ir ya fortaleciendo mucho más de lo que ya ustedes lo tienen hasta ahora y que no solamente es para el examen, ¿no? O sea, también para que les sirva la práctica en aula, ¿no? Como ustedes puedan volcar todo ese aprendizaje en sus estudiantes. Y eso es lo mejor, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en la práctica, eh, no hay necesidad de repente de repasar mucho, porque es todo de lo que nosotros venimos haciendo, siempre y cuando estamos trabajando el enfoque por competencias, ¿no? Y eso es lo que se nos evalúa, ¿no? Por competencias. Y bueno, hay que conocer bien cada competencia. Si no, o sea, ¿cómo evaluamos? ¿Qué evaluamos, no? Las competencias. Y ahí tenemos que enfocarnos bastante. Muy bien, entonces ahí está el área de persona social. Conocemos sus dos enfoques. También ya conocemos mucho más las 5 competencias. Y hoy día vamos a hablar sobre construye interpretaciones históricas, ¿ya? De estas son preguntas seguras, ¿no? Cuando hablamos de secuencia cronológica, de cambios y permanencias, simultaneidad y varias cositas que vamos a ver con el tema de la historia de nuestro Perú. Ujú. Buenas noches, Charlie también está por acá. Y continuamos. Entonces, hoy día construye interpretaciones históricas. A ver un momento. Entonces, la competencia número 3 del área, ¿no? Construye interpretaciones históricas. A ver, vamos a ver, vamos a dar una explicación resumida con respecto a esta competencia y vamos a trabajar la capacidad 1 y si nos alcanza tiempo vamos a entrar un poco a la capacidad 2, ¿no? Si no, ya la vamos a continuar. Entonces, ¿qué hace acá? Que el estudiante en todas las áreas, ¿no? Siempre tiene que asumir una posición crítica y sobre todo si son hechos y procesos históricos, ¿no? No hay que ver la historia como un mero receptor de lo que ha pasado, de lo que hubo como parte de nuestra historia, sino por el contrario, siempre hay que ser críticos, ¿no? Sobre todo con respecto a todo lo que ha podido ocurrir. Entonces, de esa manera, el estudiante va a poder comprender el presente, ¿no? Ahora. ¿Y qué desafíos tiene este presente? Entonces, para eso necesita hacer la revisión de diferentes o diversas fuentes, ¿ya? Cuando estamos hablando de distintas fuentes, estamos ya haciendo mención de la primera capacidad. Y también nos dice, ¿no? No termina ahí. La comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Comprensión de los cambios temporales vendría a ser que comprende el tiempo histórico, ¿no? La siguiente capacidad. Y la última, explicar o explicación sobre todos los procesos históricos que han acontecido, ¿no? En nuestro país. Y también puede ser en el mundo, ¿no? Entonces nosotros vamos conociendo, relacionando, comparando. Y así asumimos una posición crítica. También dice, supone reconocerse como sujeto histórico. Todos tenemos una historia, es decir, como protagonista de los procesos históricos y como tal producto de un pasado, pero que a la vez, ¿no? Está construyendo su futuro. Muy bien, entonces ahí está la competencia, están las tres.
capacidades. Y como les dije, hoy día vamos a ver, interpreta críticamente fuentes diversas. Entonces, el estudiante tiene que reconocer que hay muchas fuentes, ¿no? Y que le va a ser útil para que pueda abordar un hecho o proceso histórico, ¿sí? Y si nos da el tiempito, vamos a tocar lo que es comprende el tiempo histórico también. Entonces, acá ya hablamos de lo que son las nociones relativas al tiempo, ¿no? Eh, de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones, ¿no? Que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones, ¿no? Acá recuerdan, al inicio les dije, ¿no? Tiene que ver con el tema de simultaneidad, cambios y permanencias, secuencia. Entonces ya lo vamos a ir viendo. Construir interpretaciones históricas, ¿no? Está acá nuevamente la capacidad y lo que tenemos que hacer y brindar, ¿no? También esa oportunidad a los estudiantes para que ellos puedan reconocer, puedan hacer uso de esa diversidad de fuentes que existe, ¿no? Para que ellos puedan tratar sobre un tema histórico, un proceso histórico. Y luego, no solo que va a conocer, ¿no? Sino que va a ubicar las fuentes en su contexto y comprende la perspectiva detrás de la fuente. ¿Quién está? El autor, ¿no? Cada autor tiene una perspectiva, tiene una posición y el estudiante pues tiene que comprender, ¿no? Identificar y comprender. Lo reconoce, reconoce, describe e interpreta la información que la fuente transmite, ¿no? Entonces tiene que describir, tiene que hacer la interpretación sobre esa información que contiene esa fuente. Muy bien, entonces, cuando hablamos comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales, reconoce y emplea convenciones temporales, hemos dicho, comprende la sucesión y la simultaneidad, comprende, ¿no? También la duración y ritmos de la historia y cambios, permanencias a lo largo de la historia, ¿no? Y para completar acá la lectura de este esquema, cuando elabora explicaciones históricas, identifica múltiples causas y consecuencias, construye explicaciones históricas a problemas históricos a partir de evidencias, reconoce la relevancia histórica y se reconoce como sujeto histórico, comprende la perspectiva de los protagonistas y emplea un vocabulario histórico. Muy bien. Entonces, ahora sí, nos detenemos un poquito más en la capacidad uno. Interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Entonces, eh, reconoce la diversidad de fuentes y su diferente uso, utilidad, ¿no? Hemos dicho, para abordar todo el tema histórico. Y también dice, ¿no? Ubica en su contexto y comprende de manera crítica que éstas reflejan una perspectiva particular, ¿no? Y tienen diferentes grados de fiabilidad. No es que vamos a decir una fuente histórica, por ejemplo, cuando es oral, no, es totalmente fiable, vamos a decir. Mientras que la materia, ¿no? O de repente la cartografía sí es más fiable, podemos decir. No, siempre vamos a ver que estos fuentes históricos o fuentes históricos, por supuesto, tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. Entonces acá estamos viendo fuentes históricas. Dice, ¿no? Está chiquito, ojalá que lo puedan ver. Constituyen la manera, ¿ya? Constituyen la materia prima de la historia, ¿ya? Comprenden todos los documentos referentes a los hechos que han tenido en el pasado. Entonces vemos acá origen, ¿no? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de fuentes primarias, por ejemplo, ¿no? Tenemos un objeto
que corresponde a una cierta época y que es primaria porque no, digamos, o vamos ahí donde está y nosotros no es una réplica, algo así, ¿no? Sino es ahí original, que nosotros lo podemos observar, ¿no? Podemos, describir, sin salirnos de ese contexto donde lo ubicamos, ¿no? En este caso, a este huaco. Entonces, una fuente primaria. Y también tenemos acá, un momentito, a ver. Ya, fuentes escritas. Por ejemplo, también, ¿no? Que son consideradas primarias, dice todo documento escrito por el hombre antiguo, ¿no? O sea, el original, nada que transcrito o una réplica, no. Entonces, el original, el documento original. También tenemos iconográficas, ¿no? Que también son consideradas fuentes primarias. Se transmite por medio de una imagen o símbolo. Igual acá, ¿no? Las pinturas rupestres, por ejemplo, tenemos, o el estudiante tiene que observar, describir, eh, puede plantearse hipótesis, etcétera, ¿no? Pero sin salirse del contexto, de esa realidad donde está observando. También tenemos la estadística y gráfica, que son consideradas también fuentes primarias, ¿no? De esa forma de contar antiguamente los incas como una finalidad puede ser los censos, ¿no? Ahí también tenemos los quipus, ¿no? Los conocidos quipus. También tenemos la materia, acá ya tenemos la imagen de las pirámides, que son objetos que el hombre de la época construyó, ¿no? Así como Machu Picchu. O sea, acá no tenemos que nosotros revisar otro tipo de fuente donde puedan darnos información, sino que nosotros vamos ahí mismo, ¿no? Que son fuentes primarias. También tenemos la cartografía, ¿ya? También considerada fuentes primarias, y dice conjunto de mapas que el hombre de la época también los ha elaborado. Y también están las fuentes orales, ya que también son consideradas como fuentes o de origen primaria, ¿no? Esa es la fuente documental que uno está fijada en escrito, pero puede utilizarse para la reconstrucción de la historia, ya que antiguamente eran analfabetos, ¿no? Entonces, también es una o constituye como una fuente original o primaria. Y en las fuentes secundarias vamos a tener, por ejemplo, acá, ¿no? Ya cuando se ha transcrito, dice, ¿no? Otra forma de documento escrito, pero se diferencia porque lo hace ya un investigador, un hombre de esa época, ¿ya? Entonces ya no es original, ¿no? Secundaria también, por ejemplo, acá encontramos mapas en las enciclopedias o otros libros. Dice, imagen antigua, pero investigada por el hombre, ¿no? Y plasmada en un libro. También tenemos como fuente secundaria acá, este, lo que es también las barras estadísticas, ¿no? Que es la interpretación que se da de una información. Ya o sea, estamos interpretando ya, ¿no? No es lo que estamos encontrando ahí. Y muy bien, también entonces todo lo que estamos observando acá, vemos cómo tenemos diferentes fuentes, diversidad de fuentes que el estudiante o nosotros como docentes tenemos que dar ese momento, ese espacio o ese lugar para que ellos puedan hacer uso, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a formar ciudadanos críticos con una posición crítica frente a los hechos históricos, ¿no? Entonces, esto es de suma, esto es muy, muy importante. Acá también tenemos los tipos también según su origen, primarias y secundarias, ¿no? Tenemos la descripción. En las primarias, testimonios
contemporáneos a los hechos que tienen una vinculación directa con ellos, las crónicas, las cartas, fotografías, documentación oficial, prensa, etc. En las secundarias también los testimonios o escritos que tratan sobre los hechos, ¿no? Historiografía, tesis de grado, ¿no? Universitarias, literatura. Y según su soporte también escritas, materiales, iconográficas, audiovisuales, orales, estadísticas, ¿no? Y las escritas, dice, pueden ser manuscritos o impresos, ¿no? Como leyes, bandos, memorias, ministeriales, crónicas, biografías, registros parroquiales, cartas, diarios privados, ¿no? Prensa, ensayos, textos literarios, etcétera. Y así, entonces, esto está más, digamos, más precisado, ¿no? En comparación de lo que hemos visto en la primera, lámina. Y es la que nos va a ayudar más, esta de acá, ¿ya? Entonces acá ya para conocer podemos investigar, si tenemos más, un poquito de tiempo, podemos investigar, revisar un poco más, ¿ya? Por ejemplo, las orales tenemos las entrevistas, los relatos de vida, mitos, leyendas, ¿no? Entonces ya eso para poder nosotros, complementar lo que ya conocemos. Ahora, para nosotros hacer la interpretación crítica de diferentes fuentes, pero sobre todo de fuentes escritas, vamos a ver tanto primarias y secundarias. El estudiante tiene que pasar por todo este proceso que ustedes están observando. Entonces, el estudiante tiene que reconocer, tiene que analizar, tiene que contrastar, ubicarlas en un contexto determinado y también identificar la perspectiva del autor. Ahora, en un caso, en una casuística, de repente no van a estar todas, pero al menos vamos a encontrar a la mayoría de de estos procesos. Entonces, si ustedes ven un caso y está en lo que corresponde a interpretación de diferentes fuentes, sobre todo escritas, traten de identificar todos estos procesos que se les está mostrando. Ya, de repente no todas, vuelvo a repetir, pero la mitad o menos de la mitad van a aparecer. Y eso ustedes identifican y rápidamente se van a dar cuenta que está haciendo una interpretación de una fuente escrita. ¿Ya? Ya lo vamos a ver en los casos también. Entonces, cuando reconoce, dice, lee, identifica, clasifica y revisa las fuentes. Cuando analiza, dice, ¿no? ¿De qué trata las fuentes? Explica. Contrastar. Semejanzas en la información. Complementa la información. Diferencias en la información. Ubicarlas en el contexto. Saber qué representan en el contexto, ¿no? Fiabilidad. Y perspectiva del autor. Saber por qué el autor está en contra o a favor, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta. Este, Es como para la conquista, ¿no? Un cronista español va a tener otra percepción, ¿no? Que uno que sea peruano. Entonces hay que ver esa perspectiva de ese autor, ¿no? De los autores. ¿Qué nos transmiten? ¿Qué posición tienen frente a un hecho histórico? Ya, entonces reconoce, analiza, contrasta, ubica el contexto e identifica la perspectiva del autor, ¿no? Para fuentes escritas. Igual acá tenemos otro cuadro que ya nos va a servir lo que es para fuentes iconográficas, ¿ya? Para donde encontramos imagen, como les dije, ¿no? Un arte rupestre, etcétera, es donde nosotros vamos a aplicar este proceso. Igual en las casuísticas, para que nos pueda ayudar a identificar y hacer ese análisis correspondiente, ¿no? Entre una fuente escrita y una fuente iconográfica. Muy bien. Entonces, miren acá, las acciones que tiene que hacer el estudiante, y esa la vamos a identificar en los casos también que vamos a presentar.
acá va a identificar, ¿no? Muy parecido a la anterior, ¿no? Va a identificar, en el otro reconocía y responde a la pregunta, ¿no? ¿Qué es? Ah, pues se trata de una pintura rupestre de los hombres primitivos en Macusana, ¿no? Entonces ahí está identificando que se trata de una pintura rupestre. Luego va a describir cómo es. Ah, dirá que es una pintura rupestre donde se observa seres humanos con armas y alpacas, vicuñas respectivamente, ¿no? En un acto de cacería. Mm, Paso 3 o acción 3, presentación de hipótesis. Ya miren, ha identificado, es una pintura rupestre. Describe que hay seres humanos, que hay animales. Ahora va a presentar su hipótesis. ¿A qué se puede referir? ¿No? ¿Por qué? Él dirá, son hombres primitivos que en las cuevas de los cerros dibujaban para representar sus actividades económicas de su vida cotidiana, ¿no? Es una hipótesis que plantea el estudiante. Ahora, como ya planteó su hipótesis, necesita revisar otras fuentes. Entonces responde a la pregunta, ¿dónde puedo conseguir o encontrar información para verificar mis hipótesis sobre la fuente observada? Dice, se puede también revisar otras fuentes como el texto de ciencias sociales, ¿no? En la página 35 tiene un anexo de las actividades del hombre primitivo sobre la caza de animales. Y la acción 5 ya va a contrastar esa hipótesis, ¿no? Responde a la pregunta, las demás fuentes, ¿cómo se relacionan o explican con las imágenes observadas? ¿Confirma o no me hipótesis? ¿Se confirma o se rechaza? ¿No? Entonces, esos son los pasos o las acciones que vamos a hacer cuando se presenta una casuística con respecto a una fuente iconográfica, ¿ya? De imagen. Y está de acá para una fuente escrita. Algo parecido, ¿no? Pero por ahí va. Y ahora sí vamos a ir con los casos. Entonces, estos procesos, acciones, hay que tenerlo bien, bien claro. Igual está de acá. No todos van a aparecer, pero sí deben estar la mitad, ¿no? De repente menos de la mitad, pero ahí van a estar. Entonces ustedes con eso rápidamente van a poder identificar. Bien, ahora sí, vamos a ir a los casos. A ver por acá. Ya, empezamos. Uno, dice, aprovechando que en la IE se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares, un docente del ciclo 4 ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Pedir a 5 estudiantes que, frente a sus compañeros, se turnen para relatar brevemente la final del campeonato de fútbol. Indicar a los 5 estudiantes que mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del aula, sin oír el relato de su compañero. Luego organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes, es una fuente oral, ¿no? ¿Por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? Entonces, tómense un minuto, hay que analizar muy bien para poder seleccionar una de las alternativas. Entonces, vamos.
Ya, a ver, vamos. Nimia me dice la A, Jenny también, Celia, Gilberto, Charlie, Katia, Neptali, HP, Bessie, Katy, Luis, Raquel, Silfredo, Rudy, Gaby, HP, Beli, Labriano, todos la A. Ujú. Penadillo, Penadillo dice la C, por ahí apareció la C. Santa, la A. Fidel también nos dice la C, Lila, la A, Daisy, la A, nos dice Rocío también. Ujú. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Olivia, Day, la A también. Ya, entonces vamos a ver, por ahí apareció la C, ¿no? Vamos a ir viendo. Muy bien. Ya, entonces miren acá el docente, ¿no? Lo que ha hecho es aprovechar esa actividad del campeonato de fútbol, dice, ¿no? La final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares. Entonces, ¿qué ha hecho? A ver, son cinco estudiantes que frente a sus compañeros, pedir a cinco estudiantes que frente a sus compañeros se turnen, dice, ¿no? Para relatar brevemente la final del campeonato de fútbol. Relatar, ¿no? Fuente oral. Indicar a los a los cinco estudiantes que mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros cuatro esperarán fuera del aula, sin oír el relato de su compañero. Luego organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Vamos con la C, porque pusieron la C también. A ver, por ahí. Walter, la A también. Ya, la C, porque ayuda, dice, a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. Ya acá nos habla de los testimonios orales, pero de su fiabilidad nos está hablando, ¿no? Dice, pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. A ver, la B, porque ayuda a que los estudiantes identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar un determinado hecho. La B nadie dijo, ¿no? Ya, y la A dice, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que de un mismo hecho pueden derivarse diferentes narraciones sobre él. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. O sea, sobre un mismo hecho, en este caso, la final de ese campeonato, pues han narrado los estudiantes, ¿no? Pues ha habido varios momentos y pues hay diferencia ahí. Entonces uno cuenta de una manera, de otra. Entonces, finalmente no coinciden, nos dice acá, ¿no? Que nuestros relatos no coinciden. No estamos hablando según el propósito, ojo, para los que pusieron la C, acá está el propósito, ¿no? No nos dice, no está hablando de la fiabilidad, ¿no? A ver, por acá, chiquito lo voy a poner. No nos está hablando si son fiables o menos fiables que otras fuentes, ¿no? Como son las escritas. Hemos dicho antes, ¿no? Que pueden ser o no, pero en este caso, en la casuística, no nos está preguntando, ¿no? Sobre la fiabilidad de esta fuente, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar en lo que los estudiantes están iniciando, creo decía acá. A ver, presentación, muy bien.
Ya, pero no nos está hablando acá de lo que es la fiabilidad, ¿ya? Sino más bien cómo no llega de una u otra forma, a veces distorsionada, porque son varios estudiantes que están haciendo ese relato, ¿no? Por ahí que hay la variación. Ya, entonces la alternativa correcta es la A. Ya, muy bien. Pasamos al número 2. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre, creada por los primeros pobladores que habitaron Macusani, Puno. Luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? Entonces tenemos ahí la alternativa A, la B y la C, ¿no? Igual vuelvo a ponerlo acá de nuevo para que una leidita más, si es necesario, para pasar a las alternativas, ¿ya? A ver. Ya, a ver, vamos a ver. Zoraida, la B. Mesa Ávila también nos dice la B. Lila. HP, Penadillo, Delia, Elvita, Gaby, María, la B, nos dicen, Edilberto, la A, Raquel, la B, Beli, la B, Neptali, la B, Olivia también, Luis, Fulbert, Charlie, Eris Day, MC Bebé con toda seguridad, Amaro, la B, Santa también, Beatriz, Miguel, Labriano, Lucy, Cart, B, Walter, Jessica, Bessie, Miguel, Silfredo, mm, Nimia, Goya, Humberto, Jaime también, Suario,
Roger, la B, Judith, un momentito, por favor. Ya, Judith, Katy, Fidel, Piero, todos la vi acá. Muy bien, entonces ahora sí. Ujú, ya, Paola, Daisy, la B, la B. Muy bien. Todos la B, solamente por ahí apareció una A, ¿no? Ya. A ver, ¿qué tipo de fuente era la que estamos viendo? A ver, si ¿se recuerda? A ver, por ahí me están poniendo. Ah, ya, primaria, Raúl, ¿no? La B. ¿Cómo se llama esa fuente que ustedes están observando? A ver, ¿quién se recuerda? Una imagen hemos dicho, ya, primaria, sí. Rocío la B, pero tiene otro nombre, ¿no? Cuando son así imágenes. Iconográfica. Ajá, infografía, nos dijo Judith. Es iconográfica. ¿Ya? Muy bien. Ajá, Charlie, muy bien, iconográfica. Ya, entonces acá el docente, ¿no? Ha brindado la información a los estudiantes acerca de la época, el lugar donde se elaboró esta pintura rupestre. La pregunta es, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a hacer la interpretación, ¿no? Entonces acá ustedes han dicho, por ahí apareció la A. Vamos con la A. Hay que analizar todas para poder salir de dudas, ¿no? Muy bien. Entonces, pedir a los con la A, pedir a los estudiantes iconográfica, disculpen, Judith. Ah, muy bien. Ok. La A, pedir a los estudiantes que describan. Entonces, recuerda que hemos visto los pasos hace un momento para que hagan estos tipos de análisis cuando son fuentes iconográficas. La B también nos dice Jenny. Entonces, por ejemplo, acá estamos encontrando, ¿no? Describe ya cómo son representadas o representados los animales y las personas en la pintura. Ya, hasta ahí estamos bien. A ver. Luego, solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Ojo, cuando nosotros hacemos la interpretación de las fuentes primarias o secundarias, no tenemos por qué hacer esa comparación con la realidad actual, ¿no? Ya acá se está saliendo del tema, nada que ver, ¿no? Mire, dice qué elementos representan, que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. O sea, ya se está saliendo de lo que es la interpretación en sí de lo que está observando. Por último, pedirles que comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. No puede ser, de ninguna manera, ¿no? O sea, el estudiante acá no tiene por qué dar su opinión sobre o comparar con la realidad actual o decir esto debió ser así, así, ¿no? Cuando hacemos la interpretación de las fuentes, es tal y como está, ¿no? Son fuentes de primera mano y tenemos que nosotros hacer ahí la interpretación in situ, ¿no? Donde está o cómo es. La B, la más votada, ¿no? La B.
A ver, dice pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura, ¿no? Que señalen, habíamos dicho, ¿no? Que puedan identificar, que era la primera acción, señalar, identifican qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura. Y luego solicitarles que expliquen, dice, ¿no? Que expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas de las representaciones. A ver, por acá me he mareado. Luego solicitarles que expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales. Y por último, pedirles que busquen información, dice, ¿no? Ya habíamos dicho, acá para que ustedes recuerden, este tipo de acciones o son las acciones que nosotros debemos utilizar cuando hacemos la interpretación iconográfica, ¿no? Mira, ha hecho la identificación porque ha señalado. Ahora creo que estamos en la revisión de otras fuentes, ¿no? Miren acá. A ver, vuelvo acá. Entonces, por último, pedirles que busquen información. ¿Ya ves? Entonces van a revisar otras fuentes. Busquen información en diversas fuentes para contrastar sus respuestas. Eso habíamos visto, ¿no? Contrastar sus hipótesis. Miren, acá estamos viendo varias acciones que corresponden al análisis o interpretación de estos tipos de fuentes. Entonces, vemos dos, tres, ya vamos a estar seguros de que es la alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, eso también nos ayuda bastante. Daisy, señalar es lo mismo que identificar. Claro, cuando tú vas identificando, ¿no? Estás señalando, ¿no? Por ejemplo, identificamos, ahí vemos animalitos en esta imagen, ¿no? Estamos viendo, o señalo, ¿no? Ahí hay una llama, ahí hay una persona, hay flechas, ¿no? Señalo, estoy identificando, ¿ya? Entonces, sí, por ahí estamos. Por ahí estamos, Daisy, ¿ya? No, está bien, solamente está con otra, terminología u otro verbo, ¿no? Pero es lo mismo. Ya, entonces acá la respuesta es la B. Y la C, pedir a los estudiantes que describan de forma detallada cómo, igual de acá describa también, miren, siempre va a aparecer, ¿no? Describa de forma detallada cómo se representa la cacería de animales en la pintura. Luego solicitarles que indiquen qué tipos de animales eran cazados en esa época. Por último, pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas en esa época. Ya se está desviando, ¿no? Porque acá no está hablando de otras actividades, ya se salió del tema igual. Entonces, cuando nosotros hacemos la interpretación, vuelvo a repetir, es lo que está ahí, es lo que estamos observando, ¿ya? No podemos salirnos fuera de ello. Muy bien, entonces, la respuesta, la alternativa correcta es la B. Identificar es mentalmente aclinal, es señalar. Gracias, Miss. Bien, Daisy. Pasamos al número 3. Ya. Dice, el propósito del docente Enrique Fernández de la IE María Parada de Bellido de la región Lambayeque del ciclo 4 o cuarto es que los estudiantes interpreten diferentes fuentes históricas acerca de la cultura moche. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente les presenta la siguiente fotografía, ¿no? De un cántaro moche. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? A ver, entonces vuelvo a la lámina anterior para que le den una leidita.
y luego paso a la siguiente lámina. Me quedé congelada. Muy bien, gracias. Ya está, ahora sí. Ujú, ya Mile nos dice la B. Por ahí Jordan nos dice la C. A ver, un momento. Jordan la C, Celia también la C, HP la B, MC nos dice la C, Edilberto la B, Charlie también la B, Lucy la B, Labriano la C, David la C, Paola la B, Miguel la C, Rosana la B, Gaby la C, Gesam la B, Bessie también, Raquel la B, Katy la B, Rudy la C, Daisy nos dice B, 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 está muy segura Daisy. Nimia la C, HP la B, Luzmila la C. Está alternada. Judith la es la B, dice Judith. Gloria dice la C. Moni nos dice la B, usuario también la B. Ya por acá sí, Eris Day. Cristina nos dice la C. Entre la C y la B. Acá sí estamos divididos. Caterine la B.
Ya, muy bien. Entonces la C y la B. Vamos a ir analizando. Delia la B, Walter la B. Ya. A ver, acá hemos estado, ¿no? Ya, vamos a ver. Cart nos dice la C. Entonces, estamos divididos acá. Ahora vamos a darlo bien, ¿ya? Porque está entre la B y la C. El propósito del docente, dice, ¿no? A ver, docente. Ya es del el ciclo también hay que tener presente, ¿no? Es que los estudiantes interpreten diferentes fuentes históricas acerca de la cultura moche. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente les presenta la siguiente fotografía, ¿ya? De un cántaro moche. A ver, ahí me fui acá. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? Vamos con la C, a ver. El docente pide a los estudiantes, a ver, voy a la B. El docente pide a los estudiantes que describan la forma del cántaro. Ya van a describir. Luego les solicita que indaguen acerca de los materiales y los colores que se han empleado en dicho cerámico. Ujú. Por último, los orienta para que elaboren su propio cerámico, considerando las características de la cerámica moche. Ya, a ver. Pero acá hay algo que ya, pues, nos dice que no puede ser, porque no le va a pedir, cuando hacemos una interpretación, ¿no? De una fuente, este, nosotros tenemos que ver la información que contiene, ¿no? Que nos dice qué hay en esa, por ejemplo, en ese huaco, o en una pintura rupestre, o en una casona, ¿no? Pero yo no voy a elaborar, o mi finalidad va a ser que los estudiantes elaboren su propio cerámica, no están interpretando nada ahí. Hasta aquí estuvo bien, ¿no? Les dice, van a describir la forma, luego les solicita también que investiguen acerca de los materiales, los colores que se han empleado, ¿no? Está ahí bien, pero ya no puede pedirles que elaboren su propio cerámico. Dice, con las características, ¿no? Entonces, ahí no. Por eso cuando hacemos interpretación, solamente interpretamos lo que estamos viendo, no podemos salirnos de la realidad, no podemos hacer comparaciones, ya ni mucho menos poder elaborar. Ya, entonces definitivamente no es la C, es la B. A ver, vamos con la A, ya luego vamos con la. El docente pide a los estudiantes que describan el estilo de la cerámica moche y el uso que probablemente le dieron los moches a este cántaro. Luego les solicita que seleccionen un objeto actual que se use de forma similar. Por último, les indica que comenten las diferencias entre ambos objetos. Miren acá, peor todavía, ¿no? Van a seleccionar, dice, un objeto actual, ya, que sea parecido al huaco que han observado, y van a comentar, van a comparar, ¿no? También se salió ahí. Igual la A y la C, perdón, nada que. A ver la B. El docente, ya por descarte, ¿no? El docente pide a los estudiantes que describan a los personajes representados. Ujú, muy bien, ¿no? A ver, describir, ¿ya? Esta acción. Describan la acción realizada por los personajes. Por último, les pide que comenten cuál es el valor.
de este cántaro para conocer las actividades que realizaban los monjes, ¿no? Inclusive acá lo importante, ¿no? Le dice todavía, ¿no? A ver, van a comentar cuál es el valor de este cántaro para que nosotros podamos conocer las actividades que ellos realizaban. Entonces acá la interpretación es netamente lo que ellos están observando, ¿no? De lo que están viendo, hacen la descripción de todo lo que existe ahí, de las personas, de los elementos que hay ahí. Entonces todo está en el huaco. Nada que tengo que comparar, que tengo que hacer algo parecido, ¿no? O de repente a ver, o dar una opinión contraria, no, no podría ser, ¿no? Cuando hacemos esa interpretación, vuelvo a repetir, es de lo que está ahí, nada más, de lo que está ahí. No tengo por qué quitar ni agregar nada con respecto a lo que estoy observando, ¿sí? Muy bien, entonces nos quedamos con la alternativa B. A ver, ¿qué están diciendo por actividades que realiza? Claro, acá dice, ¿no? Por último, les pide que comenten cuál es el valor de este cántaro. O sea, ese cántaro les va a dar información, ¿ah? Para conocer las actividades que realizaban los monjes. Pero siguen el cántaro. O sea, no se está saliendo o decir vamos a comparar con otro cántaro de otra cultura, en otra cultura de repente sus cántaros, o los huaquitos representaban esto, o en la actualidad, no, no. Acá el valor, ¿no? Le está dando al cántaro para que ellos a través, ¿no? A través de esta fuente puedan conocer qué actividades realizaban los monjes, ¿ya? Pero sigue en el cántaro, no se ha desviado, ¿ya? No está comparando o con otra cultura o de repente con la actualidad. Netamente está ahí toda su observación y toda la interpretación, ¿no? Toda la información que pueda proporcionar. Sí, entonces la alternativa B. Porque como les digo, miren acá, ¿no? Va a seleccionar un objeto actual. O sea, no, pues no radica ahí la interpretación de las fuentes históricas, ¿no? Que tenemos nosotros y también mucho menos que elaboren, ¿no? Su propio cerámico. Nada que ver ahí. Entonces, la alternativa B. Muy bien, vamos a pasar. Acá lo pongo en grande. Dice, los estudiantes de quinto grado han realizado una visita a una casona del periodo virreinal para recoger información acerca de la vida cotidiana de esa época, vida cotidiana de esa época. Luego, a partir de la información recogida en la visita, los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casona visitada. Para continuar con la interpretación crítica de la casona visitada como fuente que contribuye a explicar la vida cotidiana en el virreinato, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? Entonces vuelvo a la lámina anterior, porque es extenso el texto, ¿no? De las alternativas. Una leidita y lo paso a la siguiente lámina.
A ver, vecinos dice la A. Eva también la A. A ver. Ujú. Vanessa también. Nimia, Luis. Jenny, Lila, Jordan, la A, la A. Katy, Charlie también. Raúl, Edilberto, Humberto. Caterine, la A. Amaro, la A. HP, la A. Moni. Daisy nos dice la B, 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 B. Neptali, la A. Mesa, la A. MC también la A. Jessica, la A. Estamos en número 4, ¿ah? La A y por ahí apareció la B. Fidel, la A. Ujú, muy bien. Luzmila, Beli, la A también nos dicen por ahí. Judith, Gloria. Gloria nos dice la S. La A, muy bien. Antonio, Raquel, también la A. Ujú, ya. Ujú, Verónica, la A. Entonces, Gesam, la A. Ahora sí, vamos a analizar. A ver, un segundito, colegas, voy a traer agüita por la garganta hasta que me molesta, ¿ya? Un segundito. Ya, ahora sí, Rocío la A, Cris también la A. Creo que por ahí apareció una B, ¿no? Pero igual vamos a ver, ya vamos a ver. Ahora vamos a la casona. Ujú, ya, le han hecho la visita a esta casona, dice, ¿no? Y recoger información acerca de la vida cotidiana de esa época. Luego, a partir de la información recogida en la visita, los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casona visitada. Ya, muy bien. Por ejemplo, es una fuente primaria también, ¿no? Una fuente de primera mano, tal y como está ahí. Van a hacer la interpretación sobre la vida cotidiana, ¿no? Cómo han vivido en ese periodo. Ya, ahora sí. Vamos a, dice, para continuar con la interpretación crítica de la casona, em, como fuente que contribuye a explicar la vida cotidiana en el virreinato, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? Ahora vamos con la C. Con la C. Pedir a los estudiantes que describan, y acá en todo nos dice, ¿no? Describan, describan, describan las principales características arquitectónicas de la casona visitada. Luego solicitarles que determinen a qué estilo arquitectónico corresponden esas características. Por último, pedirles que indiquen qué otros edificios del mismo estilo arquitectónico existen en la localidad. Igual, ya se salió, ¿no? Ya se fue de la
Miguel, la alternativa A es la correcta. En las otras alternativas comparan con viviendas de la actualidad. Muy bien, Miguel. Ya entonces ya lo dijo Miguel. Acá pues se salió ya fuera de lo que tiene que hacer esa observación ahí donde le corresponda, ¿no? No tiene que hacer ninguna comparación. La B igual, ¿no? Pide a los estudiantes que describan la distribución de los ambientes de la casona visitada. Luego solicitarles que comparen las características de los ambientes de una vivienda actual, dice. Por último, pedirles que señalen qué ambientes de la casona ya no existen en las viviendas actuales, ¿ya? Entonces, igual, como dijo Miguel, ¿no? Entonces, es la alternativa A. Pedir a los estudiantes que describan, acá sí, ¿no? Miren, qué actividades se realizaban en cada ambiente de la casona visitada. Luego, solicitarles que indiquen qué grupos sociales creen que realizaron estas actividades. Por último, pedirles que expliquen qué función cumplió la casona en el periodo virreinal, ¿no? Todo nos habla de la casona y sobre todo referido al propósito, ¿no? ¿Qué actividades realizaban? ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es la A. Muy bien. Entonces, estamos entendiendo y vamos a la siguiente. Sí, acá el número 5. Ya. Dice, en el marco de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están trabajando con fuentes diversas para explicar la religiosidad inca. A continuación se presenta una de las fuentes que están leyendo. Fuente 1. Noviembre, Ayamarca y Quilla, mes de llevar difuntos. Este mes, noviembre, fue el mes de los difuntos. Aya quiere decir difunto. Es la fiesta de los difuntos. En este mes sacan los difuntos de sus bóvedas que llaman pucuyo y les dan de comer y de beber y les visten de sus vestidos ricos y les ponen plumas en la cabeza y cantan y danzan con ellos y les ponen en unas andas y andan con ellas de casa en casa y por las calles y por la plaza y después tornan a meterlas en sus pucuyos, dándoles sus comidas y vajilla. Al principal de plata, al principal de plata y de oro, hay al pobre, dice, de barro, y les dan sus carneros y ropa, y los entierran con ellas y gastan mucho en esta fiesta, ¿no? Adaptado de Guamán, Poma de Ayala, ¿no? Felipe. Nueva crónica y buen gobierno. Entonces acá ya se le ha puesto esta imagen, ¿no? Noviembre, dice, ahí marca y dice, ¿no? A ver, ¿qué más? 5, ¿no? La docente desea plantear preguntas a los estudiantes para que inicien el proceso de interpretación de la fuente. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más adecuado para este propósito? Entonces, ¿no? Nuevamente vuelvo acá, de repente algunos todavía no lo han captado muy bien, una leidita y paso a las alternativas.
A ver, vamos con sus alternativas. Eva nos dice la A, Jenny también, Humberto la A, HP nos dice la B por ahí. A ver, MC la A también, ¿no? A, Neptali la A, Raquel, Luis, Celia, HP, Dilberto, Jordan, Olivia, Walter la A, Jessica también, Luzmila, Raúl, Delia, Katy, Dionisia la A, nos dicen, Rosana, Lila la B, Labriano la A, Rudy la B, Bessie la B, Mesa la A, Verónica también la A, ¿no? A ver, por ahí Gaby nos dice la B, Raúl, Raúl dice la A, usuario, por ahí está apareciendo la B también, la B, sino que se me está pasando rápido. David la B, Milaro la A, Lady la B, ajá, ya. Chris también nos dice la B. Judith dice es la A, dice Judith. Ujú. Charlie la A. Muy bien, entonces vamos a ver con ustedes. A ver, por acá nos están diciendo, es de Cristina la A también. Ya, entre la A y la B, ¿no? Claro, mayor votación tiene la alternativa A, pero vamos a comprobar. Maestra, avance, por favor, ¿no dice? Ujú. Ya, a ver, entonces acá nos decía, ¿no? Explicar básicamente la religiosidad inca, ¿no? Muy bien, entonces ya acá tenemos toda lo que nos cuenta, ¿no? Felipe Guamán Poma de Ayala, y nos vamos a ir acá a las alternativas. Entonces nos decía acá que inicien, ojo, recién ellos van a iniciar en el proceso de interpretación de la fuente. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más adecuado para este propósito? Vamos con la C. ¿Qué características describe la fuente histórica sobre las tradiciones funerarias incas? O sea, ¿qué características describe la fuente? Nos dice acá. ¿Qué caracterizó a las tradiciones funerarias de la época colonial? ¿Qué cambios significativos existen en las tradiciones funerarias de ambas épocas? ¿No? Acá haciendo una comparación. La B, pues dijeron la B también. ¿Qué tradiciones incas señala la fuente histórica? ¿Por qué es necesario estudiar las tradiciones culturales incas? ¿Cuál es la importancia del uso de fuentes en el análisis de las tradiciones culturales? Y la A nos dice qué tipo de fuente histórica es el texto presentado. Ya, miren, ¿no? Porque van a iniciar el proceso de interpretación de la fuente, ¿ya? Y para ello deben pues saber qué tipo de fuente corresponde, ¿no? Lo que se ha presentado. ¿En qué contexto histórico o situación se compuso la fuente? ¿Con qué intención consideran ¿Con qué intención consideran que el autor elaboró, con qué intención consideran que el autor elaboró la fuente presentada, ¿no? La perspectiva del autor, ¿no? También tenemos que identificar.
Entonces, la que está más completa en este proceso de inicio, ¿no? De interpretación es la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A. Ah, Dalila me decía para avanzar, ¿no? Ya. A ver, un momentito. 6. Ahora sí. Ya. Durante una sesión de aprendizaje, la docente entrega a los estudiantes la siguiente fotografía, ¿no? Que muestra un remo perteneciente a la cultura chincha. Después, después de que los estudiantes han identificado a qué cultura corresponde el remo, la docente busca que continúen con la interpretación crítica de esta fuente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más el logro de este propósito? Entonces vamos con la alternativa A, la B o la C. No sé, ¿es necesario retroceder acá? A ver un vistazo y pasamos a la siguiente lámina, ¿no? A ver, ¿qué me están diciendo? Pues ahora puede regresar, no pude leer. Ya, Jessica. Sí, aquí está, me estoy mostrando, ya, por si acaso. Ya, a ver, vamos viendo sus respuestas. Caterine nos dice la A, MC también, HP, Charlie, Lady, Chris, la A, Edilberto, Jordan, Moni, la A, Celia también la A, Katy, usuario la A, Jessica, Rudy, Bessie, la A, es la A, nos dice Silfredo, ajá, HP, Lila, Delia, la A, Mile, Miguel, Olivia también nos dice la A, Raquel, Raúl, Raúl, la A, la A. Beatriz también, Walter, la A, Mesa, la A, por ahí apareció Raúl, nos dice la B, ya, bien, entonces vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Daisy, la A, ya. Entonces, es una fotografía, dice, ¿no? Muy bien.
¿Y será fuente primaria o secundaria una fotografía? Igual hemos tenido con el cerámico, ¿no? ¿Es fuente primaria o secundaria? Primaria, primaria, Charlie Jenny, claro que sí. Ujú, muy bien. Entonces, ya identificamos y nos vamos a ver. ¿Qué pedí acá? Siguiente fotografía que muestra un remo perteneciente a la cultura chincha. Ya. Entonces, acá, después de que los estudiantes han identificado, dice qué cultura corresponde al remo, la docente busca que continúen con la interpretación crítica de esta fuente, ¿no? Primero, está bien eso, ¿no? Que identifiquen a qué cultura corresponde, de repente en qué lugar se encuentra. Todo eso es importante. Y continuamos con la interpretación crítica de esta fuente, ¿no? ¿Y cuál de las siguientes acciones pedagógicas, ya que habla de la acción, ¿no? De tu rol, favorecen más el logro de ese propósito? ¿Ya? Entonces nos han dicho la alternativa A, ¿no? A y por ahí aparecía la B. Ya. Vamos con la última. Vamos también haciendo el análisis y darnos cuenta, ¿no? El por qué no. C. Pedir a los estudiantes que indiquen el periodo histórico al cual corresponde el remo. Luego solicitarles que expliquen la importancia de las fuentes arqueológicas para estudiar este periodo. Por último, preguntarles qué otro tipo de fuentes ayudarían a complementar la investigación sobre dicho periodo. Ya, miren, acá el propósito es que continúen con la interpretación crítica de esta fuente. ¿Y acá qué nos habla? Que indiquen el periodo histórico, o sea, el periodo histórico al cual corresponde el remo. Luego solicitarles que expliquen la importancia de las fuentes arqueológicas, ya nos dice por acá, ¿no? Entonces, por ahí que ya se está desviando. La B, algunos dijeron la B, porque la C creo que no se ha visto. Pedir a los estudiantes que describan cómo se habría elaborado el remo. Luego solicitarles que averigüen qué técnicas artesanales actuales se asemejan a la técnica empleada en la elaboración del remo. Por último, preguntarles por qué es necesario valorar estas manifestaciones culturales. Entonces, no tenemos que buscar esta semejanza, ¿no? Asemejen, dice, a la técnica empleada en la elaboración del remo. Técnicas artesanales actuales. Hemos dicho que no. Entonces, descartado la B. Y la A es la alternativa correcta. ¿Qué dice? Pedir a los estudiantes que expliquen qué tipo de animal creen que se representa en el remo. Luego, solicitarles que indiquen a qué miembros de la sociedad chincha pudo pertenecer el remo. Miren, acá hay hipótesis también, ¿no? Ellos van a decir, miren, ¿qué miembros de la sociedad chincha pudo pertenecer al remo? Pues ellos van a empezar a dar sus respuestas, ¿no? Van a hipotetizar. Y por último, dice preguntarles en qué tipo de actividades se pudo haber empleado el remo. Entonces, pues la más adecuada, que tiene todas las características o las acciones de hacer una interpretación crítica de una fuente es la alternativa A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya, ahora sí, hasta ahí es la capacidad número 1 y vamos a ver la capacidad número 2, ¿no? A ver, nos queda así todavía. Entonces, vamos a explicar un poquito más para ya tener todo claro, ¿ya? Entonces, vamos con la capacidad número 2. Comprende el tiempo histórico. Entonces, acá vamos a hablar de las nociones relativas al tiempo. Es más sencillo, ¿no? A comparación de la primera capacidad que todavía es un poquito, ¿no? Este, aunque no, ya los veo más entrenados, ¿ah? Ya me parece excelente, ¿ya? Daisy, ¿qué verbos se usan para identificar el propósito de crítica? ¿Qué verbos se usan para identificar el propósito de crítica?
El propósito de, sí, análisis crítico, ¿no, Daisy? ¿Eso te refieres? Ah, ya, sí, me dice Daisy. Ya, cuando hablamos del nivel crítico, nosotros, por ejemplo, cuando, sobre todo en esta capacidad, tenemos que ver cómo el estudiante va a hacer su análisis, ¿ya? Es un análisis que básicamente corresponde a lo que está observando, a lo que está describiendo, análisis, y también contrastar algunas ideas o respuestas que pueda tener frente a lo que está observando, ¿no? Es esto, es el otro, y que luego va a poder hacer esa confirmación o rechazo de lo que él cree, también revisando otras fuentes, ¿no? Mire, entra un tema de análisis crítico, ¿no? De un pensamiento crítico. Entonces, él va a poder, como el caso de la casona, también del ceramio, ¿no? Ah, ¿qué actividad se dedicaba? Va a suponer un inicio y luego lo va a ir contrastando también con la revisión de otras fuentes. Entonces, todo eso implica hacer un análisis, y ustedes saben que un análisis es cuando nosotros pues descomponemos ese todo en sus partes, ¿no? Vamos viendo cada uno de ellas y vamos relacionando también dentro de ello cada parte y al final tenemos una interpretación ya más global de todo lo que estamos viendo, ¿ya? Pues básicamente es el análisis, ¿no? El análisis, la comparación, no tanto la comparación, sino la contrastación, ¿ya? La contrastación con las respuestas que ellos pueden dar frente pues a una pregunta que se da, qué creen, qué actividades se dedicaban, qué representa esta pintura rupestre y finalmente hacer la revisión o complementar con la revisión de otras fuentes, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Pero también ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que en todo momento se hace la descripción. ¿Ya? Describe, 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 ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a que el estudiante, o cuando uno hace una interpretación, lógicamente, ¿no? Identificas, luego describes, analizas, ¿no? De una descripción viene el análisis, porque ya es mucho más profundo. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta con esas acciones, ¿ya? No está mal describir, no está mal identificar, porque son acciones que también nos ayudan a analizar fuentes escritos, fuentes iconográficos también, ¿ya? Entonces, si hay descripción, si hay identificación, si hay ya análisis, si hay contrastación, ¿no? Vamos por ahí y nos puede ayudar a hacer ese análisis crítico, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Daisy describe, menciona, sí, menciona tampoco está mala, ¿no? Tiene que señalar, pues, tiene que identificar, ¿ya? Pero no se queda ahí, ¿no? No se queda, sino va mucho más con otras acciones. Mire, la maestra quiere saber los verbos que se deben tener en cuenta, ¿sí? Analizar básicamente, ¿no? Analizar qué otros verbos más hemos dicho describir también, ya describir, identificar, reconocer, contrastar, básicamente eso, ¿ya? Ubicar. Todas esas acciones les va a ayudar a ustedes a poder hacer ese análisis o interpretación, ¿no? Perspectiva del autor también, ¿ah? ¿Ya? El autor que nos, por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Fue indígena. Obviamente va a tener otra perspectiva. ¿No? Entonces, un cronista español, otra perspectiva. Y también tenemos que nosotros identificar esa perspectiva, ¿ya? Interpretar, interpretar, ¿sí? Interpretar, Jenny, indicar. Ujú, ¿ya? Entonces, identificar, describir, reconocer, analizar, contrastar, ubicar, revisar, ¿no? ¿Ya? Todos esos verbos. Muy bien.
Porque podemos decir, ah, indicar es muy básico, ¿no? Pero no, dentro de todas estas acciones que se tienen que dar, es en esta interpretación ya de diferentes fuentes, ¿no? Reconocerlo, ah, muy básico, ¿no? Pero tienen que reconocer, pues, ¿no? En qué época, qué cultura pertenecen, etcétera, ¿no? Sí o sí lo tiene que hacer, ¿ya? Muy bien. Entonces, capacidad 2 comprende el tiempo histórico. Acá, básicamente, es usar las nociones que tienen que ver con el tiempo. Entonces, nos dice de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones, culturas, ¿no? Y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones, ¿ya? Diferentes duraciones. También nos dice que implica ordenar, ¿no? Los hechos, procesos históricos cronológicamente y explicar esos cambios, permanencias, simultaneidades que se dan en todo ello, ¿no? Vamos a ver el tiempo, cómo se divide, ¿no? En lo que es tiempo cronológico. Ahorita lo vamos a ir viendo eso un poquito más a detalle. Ya, tiempo cronológico y este tiempo histórico. Ya. Vamos a ver qué es un hecho histórico, ¿no? Vamos a entender, porque acá hablamos de hechos y procesos históricos. Entonces, un hecho histórico, ¿no? Es un suceso del pasado, ¿no? Algo que ha sucedido ya hace mucho tiempo. Y se caracterizan por ser de corta duración. Un hecho histórico, ¿ah? Es de corta duración. Puede ser en horas, puede ser en días y también en semanas. Ejemplo, ¿no? La captura del Inca Atahualpa. ¿Ya? Cuando hablamos de un hecho histórico, no es que vamos a decir que ha durado, pues, un periodo, vamos a ir por edades, ¿no? Una época. Seguramente ha sido, pues, en un mes, ¿no? En una semana o en un día así específico, ¿no? Y sabemos cuándo ha sido la captura, por ejemplo, del Inca Atahualpa, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, acá es un suceso que corresponde al pasado, se caracteriza por ser de corta duración, ¿ya? Horas, días, semanas. La captura del Inca Atahualpa, por ejemplo. ¿Cómo estudiar un hecho histórico? ¿Ya? Entonces estamos acá, ya sabemos que es un hecho histórico y cómo estudiar un hecho histórico. Tiempo cronológico y tiempo histórico. ¿Ya? Comprende estos dos tiempos, cronológico y tiempo histórico. ¿Ya? Estamos en un hecho histórico. ¿Ah? Tiempo cronológico. El tiempo cronológico se refiere acá, ubicación de un hecho en una determinada fecha, ¿ya? Cronológico, ¿no? Entonces, vamos a ubicar un hecho en una determinada fecha. Días, meses, años, décadas, siglos, milenios. Ejemplo, ¿no? Captura de Atahualpa, el 16 de noviembre de 1532. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, con exactitud, acá podemos decir que se aproxima, ¿no? Se aproxima, está cerca, pero todavía no nos dice así, como en este caso, como en el tiempo cronológico, la fecha exacta. Acá en el tiempo cronológico sí nos habla o nos ubica ese hecho que sucedió ya en un determinado tiempo, con fecha, ¿ya? Ese es el tiempo cronológico. Tiempo histórico, ¿ya? Tiempo cronológico y tiempo histórico, hemos dicho, ¿no? Lo que tiene que hacer acá es que el estudiante comprenda, ¿no? Ya pueda comprender y saber que son un conjunto de hechos históricos, ¿ya? El tiempo histórico, o sea, son un conjunto de hechos históricos. Vamos a ver. Son procesos de formación. Los procesos no ocurren en una fecha determinada, ¿ya? Y se gestan, dicen, ¿no? Se forman poco a poco en periodos de mayor o menor extensión. ¿Ya? Entonces, miren, acá sí como que el tiempo histórico se va a tomar un poquito más de tiempo
y podemos hablar de repente de la época o las épocas el periodo histórico del Perú, ¿no? El pre-Inca, ¿no? El Inca, la conquista, etcétera. Pues cómo se ha ido formando y cómo se han ido gestando estos periodos, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no? Entre el tiempo histórico y el tiempo cronológico. Mari, ¿nos comparte la información luego, por favor? Sí, Marina, se les va a compartir. Ya, muy bien. Entonces, tiempo histórico. Ya, entonces hasta acá, ¿no? Lo que estamos viendo. Ya les voy a mandar el material, ¿ya? De todas maneras, para que lo repasen. Dimensiones temporales. Tenemos estas dimensiones que comprenden la diacronomía y la sincronía, ¿no? Entonces, la diacronomía que estudia la historia como una sucesión de hechos que acontecen en cierto orden, ¿no? La secuencialidad. Así como ¿no? nosotros hemos nacido, hemos sido niños, adolescentes, ¿no? Ya jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Sí que una secuencia. Y también vemos los cambios y permanencias. Por ejemplo, cuando hemos visto la crónica de Felipe, hemos visto sobre el muerto que hablan, ¿no? De repente, hasta ahora se celebra, ¿no? El Día del Muerto, de los muertos, etcétera, pero vamos a ver ya que hay cambios, ¿no? Que ya no es igual a lo que pues ellos hacían. Ahora hay algunas actividades ya diferentes, ¿no? Ha habido cambios, pero sí permanece esa costumbre, ¿no? De celebrar a nuestros muertitos. Sincronía. Ahorita estamos, por ejemplo, ¿no? Estamos sincronizados a través del Zoom, ¿no? Todos en diferentes espacios, lugares, pero en el tiempo estamos ahorita conectados. Y tiene que ver con el famoso simultaneidad. Se da en el mismo tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, 9 de la noche, ¿no? Estamos todos conectados, pero ustedes están en Chiclayo, están en Pucallpa, ¿no? Yo en Huaraz, etcétera. Pero es simultaneidad. Entonces, estudia los acontecimientos que se produjeron en el mismo lapso, ¿no? En el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. A ver, comprende el tiempo histórico, ¿no? Este es un resumen de lo que hemos hablado, la diacronía. O de acá, problema histórico, ¿no? Que esto lo tiene que comprender el estudiante. Tenemos las dimensiones temporales, la diacronía y la sincronía, ¿no? Que estos dos conforman las categorías temporales, ¿no? Categorías temporales, que tiene que ver con la secuencialidad, cambios y permanencias y la simultaneidad. ¿Ya? Entonces las categorías temporales son la secuencialidad, los cambios y permanencias y también la simultaneidad. Entonces acá tenemos lo que es la secuencialidad. Hechos o acontecimientos, ¿no? Que suceden uno tras otro, ¿no? Tienen un orden. Se organizan desde el más antiguo al más reciente, ¿no? La secuencialidad. Y esto pues nosotros lo vemos cuando usamos la línea de tiempo, ¿no? Ahí vemos que es o sigue un orden, ¿no? De dónde inició y cómo se ha dado en los diferentes años, épocas, etcétera. Simultaneidad tiene que ver con los hechos o acontecimientos que suceden en forma paralela, ya lo hemos dicho, ¿no? Pueden suceder en el mismo contexto o en diferente contexto. También se usa la línea de tiempo, ¿no? ¿Qué sucedió en ese año, en ese lugar, ¿no? Y de repente, ¿qué sucedió en ese mismo año, pero en otro lugar, ¿no? Pero se dio en el mismo tiempo. Cambios y permanencias. Mm, los cambios, dicen los elementos de los hechos históricos, con el tiempo se modifican, ¿no? Eso es claro. Permanencias. Los elementos de los hechos históricos se mantienen con el tiempo y se usan cuadros comparativos, ¿no? Para hacer
o para poder identificar esos cambios, modificaciones que existen o también las permanencias. Jenny, como efemérides. Ajá, muy bien. Ya, entonces, no sé si les he puesto más acá. Ah, ya, no, solo me he quedado acá. Ya en la siguiente sesión vamos a ver, esta es la parte teórica de la capacidad 2. Ya en la siguiente sesión vamos a ir con las casuísticas, ¿ya? Con respecto a esta capacidad. Y entonces, bueno, eso ha sido todo ya por el día de hoy. Y mañana nos estamos viendo con algunos de ustedes y la siguiente semana también, ya para poder complementar con los casos que corresponden a esta capacidad. Bueno, me despido, darles las gracias a ustedes también por su atención, por el tiempo que están destinando, ¿no? A esta preparación. Buenas noches y gracias, nos estamos viendo. Cuídense. Excelente, profesora Zeneida, muchísimas gracias. Excelente clase. Bien, colegas, eh, buenas noches a cada uno de ustedes. Hemos terminado de esta manera nuestra programación de esta noche. El día de mañana tenemos un arduo trabajo. En la noche tenemos nuestra clase de preparación y de día van a tener el simulacro. Las indicaciones ya se les ha enviado, estimados colegas. Van a disponer ustedes de su tiempo de 3 horas con 45 minutos de manera ininterrumpida para poder desarrollar. Al finalizar, envíen las claves que seleccionaron al cartel de respuestas que se les va a enviar también al grupo de WhatsApp. Ya, mayores detalles vamos a estar informando al grupo. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. ¿Qué horario es el examen? Como digo, colegas, ustedes dispongan del tiempo libre que van a tener de 3 horas con 45 minutos de manera ininterrumpida, por favor.